Carol Cruz, una oficial de 28 años, se unió a la fuerza policial hace solo 3 años, impulsada por un idealismo ardiente y una determinación inquebrantable de hacer una diferencia. Carol se destacó por su enfoque compasivo y su habilidad para conectar con la comunidad. Su cabello castaño, siempre recogido en un elegante moño, y sus agudos ojos verdes eran características distintivas. Su formación en psicología le otorgó una sensibilidad única para manejar situaciones delicadas. Por otro lado, Tom Spencer, de 52 años y con más de 2 décadas de servicio, era un oficial veterano con una actitud robusta y autoritaria. De hombros anchos y con el cabello gris muy corto, Tom emanaba una presencia que imponía respeto tanto de colegas como de criminales. Conocido por su enfoque rígido y su impecable historial de arrestos, Tom era considerado por muchos en el departamento como un policía de la vieja escuela. El contraste entre Carol y Tom no podría haber sido más marcado. Mientras Carol buscaba construir puentes con la comunidad, Tom prefería mantener una distancia profesional, a veces rozando la frialdad. A pesar de sus diferencias, ambos compartían un profundo compromiso con el deber y una dedicación inquebrantable a su trabajo policial. Sin embargo, a medida que trabajaban juntos, las tensiones entre sus filosofías divergentes comenzaron a salir a la superficie, creando un microcosmos de las luchas más amplias que enfrentaba el departamento y la ciudad en su conjunto. Mientras patrullaban varios vecindarios, las opiniones racistas de Tom comenzaron a manifestarse de manera sutil pero innegable. Al principio, se manifestaban como comentarios aparentemente inofensivos sobre ciertos grupos de personas en vecindarios específicos. Tom hacía observaciones sobre cómo ciertos grupos étnicos siempre causaban problemas, disfrazando su prejuicio como experiencia callejera. Durante una parada rutinaria que involucraba a un joven afroamericano, Tom mostró una agresión desproporcionada, justificando sus acciones con estadísticas de delitos descontextualizadas. Carol notó cómo Tom aplicaba consistentemente perfilamiento racial, deteniendo desproporcionadamente a conductores de minorías por infracciones menores. En conversaciones durante las patrullas, Tom expresó nostalgia por una época en la que, según él, los oficiales de policía eran respetados y los criminales mantenidos a raya. A menudo vinculaba el aumento en la criminalidad con la creciente diversidad de la ciudad, ignorando los complejos factores socioeconómicos en juego. Los chistes en el vestuario, cargados de estereotipos raciales, eran recibidos con risas nerviosas de algunos colegas y silencio incómodo de otros. Tom justificaba su comportamiento como humor policial típico, insensible al impacto de sus palabras. A medida que sus opiniones se volvían más evidentes, Carol notó cómo esto afectaba las interacciones de Tom con la comunidad. Su tratamiento diferencial de los sospechosos basado en la raza era sutil pero consistente, reflejando un sesgo profundamente arraigado que Tom no hacía ningún esfuerzo por ocultar. La frustración de Tom con los recientes cambios en el departamento era palpable. En las reuniones, expresaba frecuentemente su insatisfacción con las nuevas políticas de compromiso comunitario y capacitación en sensibilidad cultural, desestimándolas como tonterías políticamente correctas que interferían con el verdadero trabajo policial. Su irritación era especialmente evidente al discutir las nuevas directrices de uso de la fuerza, que creía restringían a los oficiales y los ponían en peligro. Veía la implementación de cámaras corporales como una falta de confianza en los oficiales, en lugar de una herramienta para la transparencia. La diversificación del departamento era otro punto de conflicto para Tom. A menudo se quejaba de las cuotas y los estándares reducidos, insinuando que los nuevos reclutas de grupos minoritarios no estaban tan calificados como sus predecesores. En medio de estas tensiones, la colaboración entre Carol y Tom se convirtió en un reflejo de los conflictos más amplios que enfrentaban no solo el departamento de policía sino también la comunidad a la que servían. En las conversaciones del vestuario, Tom lamentaba los buenos viejos tiempos cuando la policía tenía más autonomía, viendo las reformas como capitulaciones a la presión de grupos de derechos civiles y políticos. Su frustración a veces se manifestaba como resistencia pasiva a las nuevas políticas o comentarios sarcásticos durante las sesiones de capacitación obligatorias.
Tom representaba una guardia antigua, reacia a adaptarse, viendo cada cambio como una erosión de los valores y métodos que consideraba fundamentales para una policía efectiva. Carol Cruz se sentía cada vez más incómoda con las actitudes de su compañero Tom Spencer. Su malestar era una presencia silenciosa pero creciente, que se cernía sobre cada turno que compartían. Mientras Tom expresaba abiertamente sus puntos de vista, Carol luchaba internamente con cómo responder. Al principio, intentó racionalizar el comportamiento de Tom como un producto de una generación diferente y años de duras experiencias en las calles. Mantenía la esperanza de que, con el tiempo y la exposición a nuevas ideas, Tom pudiera cambiar. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas, esa esperanza comenzó a desvanecerse. El silencio de Carol no se debía a una falta de convicción, sino a una compleja maraña de factores. Como oficial novata, era muy consciente de la jerarquía no escrita del departamento y del respeto que muchos tenían por Tom. Temía que hablar pudiera aislarla o etiquetarla como una problemática, poniendo en peligro potencialmente su carrera. Carol también luchaba con el concepto de lealtad policial. Informar sobre un colega le parecía una grave violación del código de silencio policial. Se preguntaba si confrontar a Tom directamente podría comprometer su colaboración, lo que podría tener graves implicaciones para su seguridad en las calles. Carol expresaba su incomodidad a través de pequeños gestos, una mirada desaprobadora aquí, un suspiro allá. Hacía esfuerzos adicionales para compensar las actitudes de Tom, siendo particularmente atenta con los miembros de la comunidad que él trataba con desdén. Pero por la noche, se desvelaba, debatiendo consigo misma sobre el curso de acción correcto. Su silencio la agobiaba, convirtiéndose en una carga cada vez más difícil de soportar. La ciudad que patrullaban era un mosaico de contrastes, una mezcla de prosperidad y pobreza, tradición y cambio. En el centro, los rascacielos relucientes se erguían como monumentos al progreso económico, albergando corporaciones multinacionales y nuevas empresas. El distrito financiero bullición con profesionales bien vestidos y turistas asombrados por el paisaje urbano. Pero a solo unas cuadras al este, la escena cambiaba drásticamente. Los antiguos distritos históricos, una vez grandiosos, mostraban signos de decadencia. Las casas victorianas con arquitectura intrincada permanecían como recordatorios de una era pasada, muchas de ellas divididas en apartamentos abarrotados. Al norte, las comunidades de inmigrantes habían creado enclaves vibrantes, con mercados callejeros coloridos y el aroma de cocinas de todo el mundo. Estos vecindarios eran un testimonio de la diversidad de la ciudad, pero también enfrentaban desafíos de integración y gentrificación. Al sur, los proyectos de vivienda y las áreas industriales dominaban el paisaje. Las fábricas abandonadas se alineaban junto a los nuevos desarrollos, simbolizando la lucha de la ciudad por reinventarse económicamente. Los parques verdes salpicaban el paisaje urbano, ofreciendo un breve respiro del ritmo implacable de la ciudad. Sin embargo, incluso estos espacios reflejaban divisiones socioeconómicas, algunos estaban bien mantenidos, mientras que otros estaban descuidados. Las líneas invisibles que separaban estos vecindarios eran bien conocidas por los residentes. Cada área tenía su propia personalidad, desafíos y relación con las autoridades. Estas divisiones no eran solo geográficas, eran raciales, económicas y culturales, creando una compleja red de tensiones y alianzas que moldeaban la dinámica de la ciudad. El racismo institucional permeaba sutilmente las estructuras de la ciudad, influyendo en los sistemas y las instituciones de maneras que no siempre eran inmediatamente visibles. En el departamento de policía, este racismo se manifestaba en políticas que, en apariencia, eran neutrales pero impactaban desproporcionadamente a las comunidades de color. Las estadísticas de arrestos y paradas revelaban patrones preocupantes. Los vecindarios predominantemente negros y latinos experimentaban una presencia policial más intensa y tasas más altas de arrestos por infracciones menores. Mientras tanto, los delitos de cuello blanco en áreas más acomodadas a menudo pasaban desapercibidos o eran tratados con mayor indulgencia por el sistema de justicia.
El sistema de justicia penal en su conjunto reflejaba estas disparidades, desde el establecimiento de la fianza hasta la sentencia. Las discrepancias significativas basadas en la raza y el estatus socioeconómico eran claramente evidentes. Los programas de rehabilitación y las alternativas a la encarcelación eran más accesibles en algunas comunidades que en otras. El sistema educativo de la ciudad también reflejaba estas divisiones. Las escuelas en los vecindarios de minorías luchaban con recursos limitados, altas tasas de deserción escolar y rotación de maestros. Esto perpetuaba un ciclo de desventaja que se extendía al acceso a la atención médica, oportunidades de empleo y movilidad social. Las líneas raciales y económicas determinaban quién tenía acceso a atención médica de calidad y quién no, con los hospitales en áreas desatendidas enfrentando un hacinamiento crónico. La crónica falta de equipos, combinada con disparidades sistémicas, a menudo era justificada o ignorada por quienes estaban en el poder, perpetuando un status quo que privilegiaba a ciertos grupos mientras marginaba a otros. Estos temas de racismo institucional proporcionaban el telón de fondo para los conflictos y desafíos que Carol Cruz y su compañero enfrentarían en su trabajo policial diario. La tensión dentro del departamento era palpable, una cuerda tensa lista para romperse en cualquier momento. En la superficie, había una fachada de unidad y propósito compartido, pero debajo de ella, las ideologías y prácticas conflictivas creaban un ambiente volátil. La división más obvia radicaba entre la vieja guardia, representada por veteranos como Tom Spencer, y la nueva generación de oficiales, ejemplificada por Carol Cruz. Los veteranos veían los cambios recientes, como las nuevas políticas de uso de la fuerza y las iniciativas de policía comunitaria, como un desafío a su experiencia ganada con esfuerzo y una capitulación a presiones políticas externas. Resentían lo que veían como una erosión de su autoridad y autonomía. Por otro lado, los oficiales más jóvenes y progresistas daban la bienvenida a estos cambios, viéndolos como pasos necesarios para restaurar la confianza con la comunidad y abordar problemas sistémicos de larga data. Estos oficiales más jóvenes a menudo se sentían silenciados o marginados por una cultura departamental que valoraba la conformidad sobre la innovación. Esta tensión se manifestaba en interacciones sutiles y cotidianas, miradas intercambiadas durante las reuniones de equipo, conversaciones susurradas en el vestuario, y la formación silenciosa de facciones dentro del departamento. Los oficiales de minorías, aunque subrepresentados, enfrentaban la carga adicional de navegar por estas aguas turbulentas mientras lidiaban con sus propios desafíos únicos. El liderazgo del departamento estaba dividido entre implementar reformas muy necesarias y mantener la moral y lealtad de los oficiales veteranos. Esta indecisión a menudo resultaba en políticas confusas o mal ejecutadas, exacerbando aún más la tensión interna. A medida que aumentaban las presiones externas para la rendición de cuentas y la reforma, la atmósfera dentro del departamento se volvía cada vez más cargada, una olla a presión esperando una chispa. Cada interacción entre los oficiales, cada decisión tomada en el campo, tenía el potencial de desencadenar un conflicto importante. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre las calles bulliciosas mientras el automóvil patrulla de Tom y Carol navegaba por el tráfico. El aire acondicionado zumbaba suavemente, apenas enmascarando la tensa calma entre los compañeros. Tom, con las manos firmemente agarrando el volante, escaneaba las calles con sus ojos experimentados. Su postura rígida reflejaba años de patrullaje. Carol, por su parte, alternaba entre observar las calles y lanzar miradas furtivas a Tom, su rostro una máscara de profesionalismo que apenas ocultaba su incomodidad interna. Las últimas semanas de su colaboración habían sido un ejercicio de paciencia y diplomacia para ella. A medida que pasaban por diferentes vecindarios, cada uno contaba una historia diferente de la ciudad. Los niños jugaban en parques deteriorados en áreas de bajos ingresos, mientras que los ejecutivos cruzaban apresuradamente calles en el distrito financiero. La disparidad era evidente, pero familiar. La radio chisporroteaba ocasionalmente con llamadas rutinarias, una disputa doméstica aquí, una alarma sonando allí. Tom respondía con respuestas cortas y bruscas, sin apartar la atención.
Carol aprovechaba estos momentos para estudiar los rostros de los peatones, tratando de establecer una conexión silenciosa con la comunidad que había jurado proteger. Notaba las sutilezas de la vida urbana que Tom parecía pasar por alto, una sonrisa vacilante, un destello de miedo en los ojos de alguien. A medida que avanzaba la tarde, la atmósfera en el coche patrulla se volvía más intensa. Las diferencias entre los dos oficiales, generalmente mantenidas bajo una fina capa de profesionalismo, amenazaban con estallar. El tráfico fluía monótonamente cuando algo captó la atención de Tom. Un sedán negro elegante, modelo reciente, se deslizó suavemente hacia el carril derecho. Detrás del volante estaba una mujer afroamericana de mediana edad, con el cabello rizado recogido en un moño ordenado, vestida impecablemente con un traje de negocios. Tom se sentó erguido en su asiento, sin apartar los ojos del vehículo. «Mira eso», murmuró, más para sí mismo que para Carol. Ella siguió su mirada, frunciendo el ceño al no ver nada fuera de lo común. El sedán estaba respetando todos los límites de velocidad, señalizando en las curvas y manteniendo una distancia segura con los otros coches. La conductora, que más tarde descubrirían que era Elle Daniels, parecía relajada, enfocada en la carretera. Carol miró de nuevo a Tom con creciente aprensión. Reconocía esa expresión en su rostro, a mezcla de sospecha y determinación que usualmente precedía una de sus decisiones importantes. «Hay algo malo con ese coche», declaró Tom, su voz cargada de una certeza infundada. Carol abrió la boca para pedir una aclaración pero vaciló, sopesando las consecuencias de desafiar a su compañero senior. Mientras tanto, Daniels, ajena a la vigilancia de Tom, continuaba conduciendo con calma. Su mano ajustaba ocasionalmente el espejo retrovisor o cambiaba la estación de radio, gestos normales y cotidianos que, a través del lente sospechoso de Tom, parecían cargados de significado. El sedán negro giró en una esquina y Tom aceleró sutilmente para mantenerlo a la vista. La tensión en el coche patrulla era palpable. Carol se sentía dividida entre su instinto de cuestionar y la presión de apoyar a su compañero. Con un giro brusco del volante, Tom encendió las luces de patrulla, la sirena cortando el silencio de la tarde. «Vamos a detener ese coche», anunció, su voz llena de determinación que no dejaba lugar a debate. Carol sintió un nudo en el estómago mientras intentaba frenéticamente recordar alguna infracción que pudiera justificar esta detención. El sedán había estado conduciendo de manera responsable desde que lo vieron por primera vez. Comenzó de manera vacilante: «Tom, ¿cuál es el motivo de la detención?» Tom le lanzó una mirada dura. «Confía en mí, novata». «Instinto. Hay algo que no está bien aquí». Su voz estaba llena de la confianza de años en el departamento, pero Carol no podía ignorar los prejuicios subyacentes que estaban volviéndose demasiado evidentes. El sedán obediente señalizó y se detuvo suavemente al lado de la carretera. Daniels, visible a través de la ventana trasera, permaneció tranquila, con las manos deliberadamente colocadas en el volante, una clara precaución que Carol reconoció. Mientras su coche patrulla se detenía detrás del sedán, la lucha interna de Carol se intensificó. Su formación y sentido del deber estaban en conflicto con la creciente sensación de que había algo profundamente mal en la situación. Sabía que detener un coche sin causa probable no solo no era ético, podría ser potencialmente ilegal. «Vamos», gruñó Tom, ya saliendo del vehículo. Carol lo siguió con reluctancia, su corazón latiendo con fuerza mientras se preguntaba cómo podría manejar la situación sin comprometer su integridad ni alienar a su compañero. A medida que se acercaban al sedán negro, Carol reunió su valor. «Tom», comenzó suavemente, «no estoy segura de que tengamos suficientes motivos para esta detención. No hemos visto ninguna infracción de tráfico». Tom le lanzó una mirada irritada. «Escucha, Thompson. A veces tienes que confiar en el instinto de un policía. Hay algo raro aquí, y vamos a averiguarlo». La frustración de Carol salió a la superficie. «Pero el instinto no es una base legal para una detención».
Necesitamos causa probable o al menos sospecha razonable. ¿Qué exactamente has visto para justificar esto? Tom se detuvo abruptamente, volviéndose hacia ella. Mira, si quieres ser una buena oficial, tienes que aprender a leer las calles. ¿Ese coche? Está fuera de lugar en este vecindario. Carol frunció el ceño, reconociendo los matices raciales en sus palabras. Un coche bien mantenido no era motivo de sospecha, al menos, no debería serlo. Tom, estamos arriesgando una violación de derechos civiles aquí, dijo, su voz baja pero firme. La tensión entre ellos era casi insoportable. Tom resopló en frustración. Si no puedes manejar el trabajo policial real, tal vez deberías regresar a la academia. Ahora, hagamos nuestro trabajo. Carol se sentía dividida entre su lealtad como compañera y sus obligaciones éticas como oficial de policía. Sabía que no podía detener la interacción en ese momento, pero se comprometió a documentar todo. Cada detalle. Hizo una nota mental para discutir el incidente con un supervisor más tarde, decidida a no dejar que esta detención cuestionable pasara sin ser reportada. Tom se acercó a la ventana del conductor, con pasos firmes, mientras Carol lo seguía de cerca, su incomodidad evidente en su postura tensa. Daniels bajó la ventana con un suave zumbido, su rostro una imagen de control tranquilo. Buenas tardes, oficiales, los saludó con una voz educada y serena. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarles? Tom se inclinó, sus ojos escaneando el interior del vehículo. Licencia y registro, por favor, exigió, sin ofrecer ninguna explicación para la detención. Daniels cumplió sin dudarlo, moviéndose lenta y deliberadamente. Por supuesto, oficial, dijo, entregando los documentos solicitados. Carol observó con atención, notando la calma de Daniels y la forma en que mantenía sus manos visibles en todo momento. Su tono respetuoso y acciones medidas indicaban una clara familiaridad con el protocolo de detención de tráfico. Estaba haciendo todo lo posible para mantener la situación tranquila y bajo control. Señora Daniels, comenzó Tom, revisando sus documentos, ¿sabe por qué la hemos detenido hoy? Daniel sacudió ligeramente la cabeza. No, oficial. No estoy segura. He estado respetando el límite de velocidad y obedeciendo todas las leyes de tránsito, según lo que sé. Carol notó un leve temblor en la voz de Daniels, la única indicación de que la situación la estaba afectando más de lo que su compostura externa sugería. Carol Cruz observó horrorizada cómo Tom cruzaba una línea que ya no podía ignorar. La situación había escalado de una detención injustificada a una violación flagrante de derechos civiles. Daniels, calmada pero visiblemente alterada, cooperaba mientras la frustración de Tom se manifestaba en una búsqueda agresiva y caótica de su coche. Su comportamiento no solo era poco profesional sino ilegal. No estaba siguiendo los procedimientos estándar, en cambio, actuaba movido por un sesgo personal, impulsado por prejuicios profundamente arraigados. Las acciones de Tom, desparramando las pertenencias personales de Daniels, hurgando entre sus cosas, se parecían menos a una búsqueda y más a un intento de justificar sus propias suposiciones discriminatorias. Carol sintió su estómago revolverse mientras Tom se volvía cada vez más desesperado, sus movimientos volviéndose frenéticos mientras continuaba buscando, no pruebas, sino validación de sus propias sospechas injustas. Tom, basta. La voz de Carol finalmente rompió el tenso silencio. Su corazón latía rápido mientras hablaba, su voz temblando ligeramente pero llena de convicción. Tenemos que detener esto. No hay nada aquí, y lo sabes. Tom se detuvo, mirándola con una mezcla de incredulidad y enojo. Estás fuera de lugar, novata. Sé lo que estoy haciendo. A veces tenemos que presionar para llegar a la verdad. No, esto no es presionar por la verdad, respondió Carol, su voz estabilizándose. Esto es una violación de sus derechos. No tienes causa probable. No puedes simplemente desarmar su coche porque sientes que algo está mal. Daniel se encontraba a unos pasos de distancia, su compostura frágil pero intacta.
Miró a Carol con una mezcla de miedo y gratitud. Carol sabía que lo que estaba ocurriendo no solo era sobre esta detención, era sobre los problemas sistémicos que la habían estado atormentando desde que se unió al departamento. El racismo casual, el uso indebido de la autoridad, la lealtad ciega esperada incluso frente a la injusticia. Los ojos de Tom se entrecerraron. ¿Crees que sabes más que yo? ¿Crees que puedes hacer todo por el libro y seguir haciendo el trabajo? Creo que tenemos que respetar la ley que juramos defender, dijo Carol con firmeza. No estamos por encima de ella. Durante un largo momento, los dos oficiales se encontraron en un punto muerto, la tensión entre ellos era espesa y sofocante. Tom apretó la mandíbula, su rostro rojo de enojo. Luego, en un repentino estallido de frustración, arrojó los documentos que había estado hojeando. Está bien, escupió, apartándose del coche. Vamos. Pero no vengas a llorarme cuando te des cuenta de cómo funcionan realmente las calles. Carol sintió una ola de alivio mientras Tom se echaba atrás, aunque el encuentro dejó un sabor amargo en su boca. Se volvió hacia Daniels, ofreciéndole una breve sonrisa disculpatoria. Lo siento por los inconvenientes, señora. Puede irse. Daniels asintió, su exterior tranquilo ocultando apenas el alivio y la frustración que hervían bajo la superficie. Gracias, oficial, dijo, su voz educada pero distante. Se subió nuevamente a su coche y se alejó, dejando a Carol de pie en medio de una situación que se sentía demasiado común y demasiado errónea. A medida que el coche patrulla se alejaba de la escena, el silencio entre Tom y Carol era ensordecedor. Carol sabía que esto no había terminado. La creciente brecha entre ellos, entre la vieja guardia y la nueva generación, solo se estaba ensanchando. Pero mientras se sentaba en el asiento del pasajero, su mente ya estaba trabajando en lo que haría a continuación. Esto no podía ser enterrado. No esta vez. Ella presentaría un informe, hablaría con su supervisor y documentaría todo. Las acciones de Tom no solo habían puesto en peligro su carrera, sino que también habían socavado la confianza que la comunidad tenía en la policía. Y para Carol, eso era algo que no podía, y no iba a, ignorar. El sonido de objetos siendo lanzados y buscados resonaba a través de la calle tranquila. Tom arrancó el maletero con fuerza, hurgando entre las bolsas de compras y los objetos personales con total desconsideración. La tensión en el aire era casi palpable, intensificándose a medida que la búsqueda se prolongaba. Daniel se mantenía erguida, su rostro marcado por una calma resignación, mientras Tom continuaba su frenética búsqueda de algo, cualquier cosa, que pudiera confirmar sus sospechas raciales. La escena era un escalofriante testimonio del abuso del poder policial, con Tom actuando más como un inquisidor que como un servidor público jurado a proteger y servir. El corazón de Jenny latía con rapidez mientras captaba un movimiento sutil y sospechoso de Tom. Su mano derecha realizó un movimiento rápido, casi imperceptible. Con horror, Jenny se dio cuenta de que Tom estaba plantando evidencia. Una pequeña bolsa de plástico que no había estado allí antes apareció mágicamente entre los dedos de Tom. Con un movimiento suave y práctico, deslizó la bolsa en una hendidura del compartimento, asegurándose de que permaneciera parcialmente visible. Jenny sintió una ola de náuseas. Sabía que estaba presenciando no solo una grave violación de los derechos de alguien, sino un acto criminal cometido por su propio compañero. El conflicto interno con el que había estado lidiando durante semanas llegó a su punto máximo en ese momento. Sus ojos se movieron entre Tom, que estaba ocupado descubriendo la evidencia que había plantado, y Daniels, que permanecía inquietantemente quieta en la acera. Jenny se preguntaba si Daniels había visto lo que acababa de suceder, si ella también era consciente de la farsa que se desplegaba ante ellos. El peso de una decisión monumental se asentó sobre los hombros de Jenny. Denunciar a Tom significaría romper el código de silencio policial no escrito y potencialmente terminar su carrera antes de que siquiera comenzara. Sin embargo, permanecer en silencio la haría cómplice de una grave injusticia.
Tomó una respiración profunda, su mente corriendo para encontrar el mejor curso de acción. Sabía que los próximos momentos podrían determinar no solo el destino de Daniels, sino también la trayectoria de su propia carrera y su conciencia. Con un triunfo apenas disimulado, Tom salió del coche, sosteniendo la pequeña bolsa de plástico entre su pulgar y su índice. Su rostro mostraba una mezcla de satisfacción y falsa sorpresa, como un actor mediocre en una obra mal montada. Bueno, ¿qué tenemos aquí?, declaró Tom con una voz cargada de sarcasmo, levantando la bolsa de polvo blanco para que todos la viesen. Parece que hemos encontrado algo interesante, señora Daniels. El estómago de Jenny se retorció. Sabía que lo que Tom sostenía no era un descubrimiento, sino una fabricación, una mentira tangible que podría destruir la vida de una mujer inocente. Tom se acercó a Daniels, presumiendo de la bolsa como un trofeo. ¿Le gustaría explicar esto?, preguntó, con un tono acusatorio y condescendiente. Daniels miró la bolsa, su expresión inquietantemente calma a pesar de la gravedad de la situación. Jenny observó de cerca, esperando ver miedo, sorpresa o indignación en su rostro. En cambio, solo vio resignación, casi como si Daniels hubiera esperado esto todo el tiempo. Oficial, comenzó Daniels, su voz sorprendentemente firme, le puedo asegurar que eso no me pertenece. Y no estaba en mi coche antes de esta parada. Tom soltó una risa áspera y sin humor. Por supuesto que no. Apuesto a que ni siquiera sabes cómo llegó allí, ¿verdad? Jenny sintió el peso del momento presionar más fuerte. Estaba presenciando una injusticia flagrante, un abuso de poder que violaba todo en lo que ella creía. El llamado descubrimiento de Tom no era más que un acto escenificado de racismo institucional desplegándose justo frente a sus ojos. La reacción de Daniels era calma, casi ensayada. Su mirada fija en la bolsa de plástico con una inquietante compostura, su voz inquebrantable. Oficial, repitió Daniels, su tono firme pero controlado. Entiendo la seriedad de esta situación. Sin embargo, le aseguro que esa sustancia no es mía, y no estaba en mi vehículo antes de esta parada. Tom resopló, visiblemente irritado por su calma. Siempre es la misma historia, ¿verdad? Nunca es tuya. Nunca sabes cómo llegó allí. Daniel se mantuvo imperturbable. Miró a Tom con una resolución firme, manteniéndose erguida y digna. Respeto su autoridad, oficial, pero también conozco mis derechos. Solicito formalmente que se llame a un supervisor al lugar y que todo este procedimiento se documente adecuadamente. Jenny se quedó mirando, dividida entre la fascinación y el horror por la compostura de Daniels. Era como si ella hubiera anticipado esto, como si se hubiera preparado para este momento. Luego, Daniels se volvió hacia Jenny, sus ojos transmitiendo un mensaje silencioso que la joven oficial no podía descifrar del todo. Presta mucha atención a todo lo que está pasando aquí, dijo Daniels en voz baja. Su calma parecía desconcertar a Tom, que esperaba pánico o resistencia. Jenny, por otro lado, se sentía cada vez más intrigada. Había algo más profundo en juego aquí, algo más allá de la evidente injusticia de la situación. La actitud de Daniels no era solo la de una víctima inocente, era como si ella tuviera un plan, como si estuviera varios pasos adelante en un juego que Jenny no entendía completamente. Tom, claramente perturbado por la calma inquebrantable de Daniels, dejó que su frustración se convirtiera en algo más feo. Su rostro se torció con desdén mientras la miraba de arriba a abajo. Bueno, comenzó Tom, con un tono cargado de malicia. Parece que alguien ha estado comiendo en exceso, ¿eh? Quizás por eso necesitas estas pequeñas drogas para animarte. Jenny sintió una ola de disgusto por las palabras de su compañero. Daniels, una mujer de mediana edad con una figura robusta, se mantenía erguida, con su dignidad intacta, pero Jenny captó un breve destello de dolor en sus ojos. Tom, envalentonado por su crueldad, continuó. Para alguien que afirma ser una ejecutiva, no te importa mucho tu apariencia.
Ese cabello parece que perdiste una pelea con un secador de pelo. Daniels tomó una respiración profunda, su voz firme pero temblorosa por primera vez desde que comenzó la ordeña. Tus comentarios sobre mi apariencia son irrelevantes para esta situación y altamente inapropiados. Pero Tom no había terminado. Oh, perdón si herí tus delicados sentimientos. Quizás si pasaras menos tiempo comiendo y más tiempo haciendo ejercicio, no necesitarías recurrir a sustancias ilegales. Jenny ya no pudo mantener la calma. Eso es suficiente, dijo con firmeza. Esos comentarios están completamente fuera de lugar y no tienen cabida en una investigación policial. Tom le lanzó una mirada enojada, pero el daño ya estaba hecho. Sus comentarios odiosos quedaron en el aire, un testimonio de sus prejuicios y falta de profesionalismo. Daniels, aún manteniendo su compostura, mostró una notable contención, aunque Jenny podía ver el costo emocional que estaba tomando. La gracia con la que Daniels soportó el abuso verbal solo hacía que las acciones de Tom parecieran más viles. Mientras Tom continuaba su diatriba, la atención de Jenny se dirigió a un pequeño detalle, algo en la muñeca de Daniels. La manga de su blazer se había subido ligeramente, revelando una cicatriz inusual. No era una marca ordinaria, la cicatriz tenía un patrón distintivo, casi como un símbolo o un pequeño código de barras. Jenny frunció el ceño, intrigada. La cicatriz parecía antigua, pero su forma precisa sugería que no era el resultado de un accidente. Daniels debió haber notado la mirada de Jenny porque ajustó sutilmente su manga, cubriendo la marca. Sus miradas se encontraron por un breve momento y Jenny sintió que Daniels estaba evaluando su reacción. La mente de Jenny corría, ¿qué podría significar esa cicatriz? ¿Podría estar vinculada a algún tipo de organización o era el resultado de un procedimiento médico? El descubrimiento añadió otra capa de misterio a la ya enigmática Daniels. Jenny no pudo evitar preguntarse si la cicatriz tenía algo que ver con la sorprendente calma de Daniels frente a esta grave injusticia. Tom, aún absorto en su propio espectáculo de poder, era ajeno al intercambio silencioso entre Jenny y Daniels. Pero para Jenny, era como si un nuevo mundo de posibilidades se hubiera abierto. Hizo una nota mental para investigar la cicatriz más a fondo si se le daba la oportunidad. Había algo más aquí, algo más allá de la injusticia inmediata de la situación. La cicatriz en la muñeca de Daniels parecía una pista, una pieza de un rompecabezas más grande que Jenny estaba decidida a resolver. Mientras Tom se preparaba para poner las esposas a Daniels, ella levantó la mano con calma. Oficial, dijo, con una voz inesperadamente firme, tengo el derecho de hacer una llamada telefónica. Me gustaría ejercer ese derecho ahora. Tom dudó, claramente irritado por la interrupción de su momento de triunfo. Hazlo rápido, gruñó. Con movimientos deliberados, Daniels sacó su teléfono. Jenny observó de cerca mientras Daniels marcaba un número que parecía estar grabado en su memoria. La llamada fue breve, no más de 10 segundos. Protocolo Phoenix activado. Ubicación, esquina de Fifth y Main. Tiempo estimado, 20 minutos. Eso fue todo lo que dijo antes de colgar. Jenny sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. El mensaje claramente estaba en código, ¿pero para quién? ¿Y qué significaba? Protocolo Phoenix. Tom, impaciente e ignorante del significado del momento, le arrebató el teléfono a Daniels. Se acabaron los juegos, dijo, comenzando a esposarla. Pero Jenny no podía ignorar lo que acababa de presenciar, la calma inquietante de Daniels, la cicatriz misteriosa, y ahora esta llamada críptica. Todos estos detalles apuntaban a algo más grande en juego. Mientras Tom conducía a Daniels hacia el coche patrulla, Jenny notó un sutil cambio en la actitud de la mujer. Había un aire de anticipación silenciosa, como si a pesar de las aparentemente graves circunstancias, Daniels estuviera segura de que todo estaba a punto de cambiar. Jenny miró su reloj, 20 minutos. Lo que fuera que iba a suceder pronto.
La joven oficial sintió una extraña sensación de estar al borde de algo monumental, algo que podría cambiar no solo el curso de este caso, sino quizás su carrera e incluso todo el departamento. La confusión de Jenny se profundizó mientras observaba a Daniels. Su mente estaba en tumulto. La compostura antinatural de la mujer frente a una injusticia tan flagrante no encajaba con el perfil de una víctima típica de abuso policial. Los ojos entrenados de Jenny captaron pequeños detalles. La postura de Daniels, aunque aparentemente sumisa, llevaba un matiz de confianza. Sus ojos, lejos de reflejar miedo o desesperación, estaban agudos y calculadores, casi como si estuviera reuniendo información. La reacción de Daniels a las drogas plantadas había sido demasiado compuesta. No había shock, ni pánico, solo una aceptación silenciosa. Y luego estaba la llamada críptica. Protocolo Phoenix. Sonaba más a un código para una operación secreta que a un grito desesperado de ayuda de una civil inocente. Jenny sintió que se estaba gestando una batalla interna, su sentido del deber en conflicto con una creciente inquietud. Por un lado, sabía que Tom estaba actuando de manera poco ética e ilegal. Por otro, el extraño comportamiento de Daniels dejaba claro que no era simplemente una víctima. ¿Era parte de algo más grande? Mientras estas preguntas giraban en la mente de Jenny, sintió el peso de una decisión inminente. Necesitaba actuar, pero el camino correcto se estaba volviendo cada vez menos claro. De repente, un torrente de recuerdos inundó su mente, llevándola de vuelta a su primer año en la fuerza. Se vio a sí misma de pie al lado de su primer compañero, Michael Marcus, un oficial negro altamente respetado con 15 años de servicio ejemplar. Jenny recordaba vívidamente la noche fatídica de una patrulla rutinaria que se había convertido en una pesadilla. Márquez había sido falsamente acusado de usar fuerza excesiva contra un sospechoso blanco. Jenny sabía que la acusación era una mentira, ella había estado allí, había visto todo. Márquez había seguido el protocolo al pie de la letra, pero de alguna manera, las cámaras corporales habían fallado misteriosamente esa noche. Era la palabra de Márquez contra la del sospechoso, quien tenía conexiones políticas. Jenny había testificado en defensa de Márquez, pero sus palabras como oficial novata no tenían mucho peso. La decepción de Márquez se había grabado profundamente en su rostro, un rostro que todavía la atormentaba. Aún podía escuchar sus palabras mientras limpiaba su casillero: el sistema no está construido para protegernos, Jenny. A veces, la justicia tiene que venir desde fuera del sistema. Márquez se había visto forzado a retirarse, su reputación en ruinas. Jenny había llevado la culpa desde entonces, preguntándose constantemente si podría haber hecho más, si debería haber luchado más duro contra la injusticia que había arruinado la carrera de un buen hombre. Ahora, al ver otra injusticia desplegarse ante sus ojos, el peso de ese recuerdo se le echaba encima. Se había prometido a sí misma que nunca más permanecería en silencio ante el abuso. Pero las complejidades de la situación ante ella le hacían cuestionar cuál era el camino correcto. Con el destino de Márquez fresco en su mente, Jenny sintió una oleada de determinación. No podía permitir que otra injusticia ocurriera bajo su vigilancia. Tom, comenzó, su voz firme a pesar del temblor en sus manos, esto tiene que parar. No podemos proceder con este arresto. Yo vi. Pero sus palabras se tambalearon cuando sus ojos se encontraron con los de Daniels. Para su sorpresa, Daniels estaba sonriendo, una pequeña sonrisa sabia que parpadeó en sus labios, desapareciendo en un instante pero inconfundible. No era una sonrisa de alivio, ni la sonrisa de alguien agradecido por ser defendido. Era calculada, casi satisfecha. La breve sonrisa sacudió la confianza de Jenny, dejando su mente acelerada tratando de reconciliarla con todo lo que había visto hasta ahora. ¿Por qué sonreía Daniels ahora, en un momento así? ¿Qué sabía ella que Jenny no sabía? El misterio se profundizó. ¿Podría ser que Daniels quisiera que esto sucediera todo el tiempo? El protocolo Phoenix podría ser parte de algo mucho más grande, un plan orquestado con meticulosa precisión.
Jenny sintió que el peso de su decisión crecía exponencialmente. Intervenir ahora significaba no solo desafiar a su compañero, arriesgar su carrera, sino también sumergirse de cabeza en un misterio que apenas comprendía. ¿Cuál era el verdadero juego aquí, y de qué lado debería estar realmente? Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que cada segundo de vacilación podría cambiar el curso entero de los eventos. Tenía que decidir, intervenir ahora o dar un paso atrás y observar cómo se desarrollaba la situación. Tom, sintiendo su indecisión como un depredador detectando debilidad, se acercó más, sus ojos entrecerrándose. Su voz, baja y llena de amenaza, era apenas más que un susurro: «Cuida lo que digas a continuación, Thompson». Su aliento era caliente contra su piel. ¿Recuerda ese primer mes? ¿Qué pasó en el club nocturno? La sangre de Jenny se heló. Se había prometido a sí misma nunca volver a pensar en esa noche, un desliz momentáneo en el juicio que casi le había costado todo. Un error que aún la atormentaba. Tom continuó, su tono venenoso: «Te cubrí esa noche, ¿recuerdas? Hice desaparecer el informe. Conseguí que los testigos se callaran. Me debes, Thompson. Ahora es el momento de pagar». El peso de ese secreto se sentía sofocante. Había pasado años tratando de redimirse, de ser la mejor oficial que podía ser. Y ahora, Tom estaba usando su pasado en su contra. Se inclinó hacia atrás, una sonrisa burlona en sus labios: «Piensa muy bien antes de abrir la boca». Jenny se quedó paralizada, dividida entre el ardiente deseo de hacer lo correcto y el miedo de ver su carrera y reputación destruidas. El incidente en el club nocturno había sido su mayor vergüenza, algo que había jurado que nunca interferiría con su deber nuevamente. Pero ahora, enfrentada a la amenaza de Tom, estaba cuestionando todo. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por la verdad? La tensión entre ellos era palpable, el aire denso con amenazas no dichas. A pesar de su terror, Jenny encontró una fuente de coraje dentro de sí misma que no sabía que tenía. Su voz tembló al principio, pero con cada palabra, ganaba fuerza. Lo que ocurrió esa noche fue un error, sí. Pero eso no justifica lo que estás haciendo ahora. Plantaste evidencia, Tom. Eso es ilegal, y va en contra de todo lo que juramos defender. Tom soltó una risa dura y sin humor. Mírate, llena de moral, ¿realmente crees que puedes cambiar el sistema, que puedes hacer una diferencia? Despierta, Thompson. El mundo no es blanco y negro como te enseñaron en la academia. Sus palabras la sacudieron. ¿Era el sistema realmente tan corrupto? ¿Podría suceder un cambio real? Por un breve momento, su determinación vaciló. La duda la carcomía, alimentándose de temores que ya tenía sobre su papel en un sistema roto. Pero Jenny se recompuso. Puede que no sea blanco y negro, respondió, pero sé la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, y esto, hizo un gesto hacia Daniels, todavía esposada: «Esto está mal, Tom. No puedo simplemente quedarme al margen y dejar que suceda». Incluso mientras hablaba, las dudas todavía persistían, profundizándose con cada segundo. La sonrisa enigmática de Daniels, el protocolo Phoenix, su calma inquietante: había demasiadas piezas de este rompecabezas que no encajaban. Tom vio su vacilación y presionó más. «No sabes nada, novata. Hay cosas aquí que están más allá de tu comprensión. A veces tienes que ensuciarte las manos para mantener las calles limpias». Jenny sacudió la cabeza, luchando contra la confusión que amenazaba con abrumarla. Sabía que lo que Tom estaba haciendo estaba mal, pero había algo más en juego aquí, algo que aún no podía comprender completamente. La verdad, se dio cuenta, se estaba volviendo más elusiva con cada momento. Su confrontación fue interrumpida de repente por el suave zumbido de un motor que se acercaba. Ambos oficiales giraron sus cabezas hacia el sonido, momentáneamente unidos en su sorpresa. Un elegante sedán negro sin identificación visible se deslizaba lentamente por la calle hacia ellos. Sus ventanas tintadas ocultaban a quien estuviera dentro,
añadiendo una capa inquietante de misterio a su presencia. Jenny sintió un escalofrío recorrer su columna. Había algo inquietantemente familiar en el vehículo. ¿Era este el momento que Daniels había estado esperando? Jenny se quedó en estado de incredulidad mientras los eventos se desarrollaban ante ella, la situación escalando mucho más allá de lo que podría haber anticipado. El protocolo Phoenix no era solo un mensaje críptico, era la culminación de una operación cuidadosamente orquestada, y Jenny estaba de repente en el centro de ella. Tom, inicialmente lleno de arrogancia, ahora parecía atónito, con los ojos bien abiertos mientras la realidad de sus errores se asentaba. Había subestimado a Elaine, o más bien, a la agente especial Elaine Rodríguez, cuya repentina transformación de víctima tranquila a figura dominante lo dejó paralizado. Con un simple y fluido movimiento, Rodríguez se liberó de las esposas, cambiando por completo su actitud. La confianza irradiaba de ella mientras asumía el control de la situación. Agente especial Elaine Rodríguez, declaró, su voz firme y clara, como si cada palabra llevara una autoridad innegable. Esta operación ha terminado. Jenny, todavía procesando el cambio repentino, se vio atraída hacia la figura que había salido del sedán negro. Mark Daniels, capitán de asuntos internos, era una presencia imponente. Vestido con un traje impecablemente ajustado, su mera llegada había alterado completamente la dinámica. Mientras se acercaba, la mente de Jenny corría a 1000 por hora. El nombre Daniels le dio una oleada de reconocimiento. ¿Podría este Mark Daniels estar relacionado con su antiguo compañero, Michael Marquez, el hombre cuya carrera había sido injustamente destruida? La mirada aguda y penetrante de Daniels recorrió la escena. Su expresión era ininteligible, una mezcla de severidad y sutil satisfacción ante la incomodidad en el rostro de Tom. Tom, que momentos antes había burlado y menospreciado a Rodríguez, ahora se enfrentaba a un superior, uno que era negro, al igual que Márquez. Jenny no pudo evitar notar la ironía. Tom había aprovechado los estereotipos raciales para atacar a Elaine, pero ahora se encontraba confrontado por la misma cosa que había despreciado, un hombre negro poderoso y autoritario. La tensión era palpable. La voz profunda y resonante de Daniels rompió el silencio. Oficial Jenny Thompson, comenzó, dirigiendo su atención directamente a ella. Tu integridad durante esta operación no pasó desapercibida. Jenny sintió una mezcla de orgullo y aprensión. Había estado en lo cierto al confiar en sus instintos, al defender lo que era correcto, incluso frente a las amenazas de Tom. Pero había mucho más sucediendo bajo la superficie, capas de intriga que apenas había comenzado a descubrir. Daniels luego desvió su mirada hacia Tom, endureciendo los ojos. En cuanto a ti, dijo, su voz enfriándose, tus acciones serán investigadas a fondo. El rostro de Tom se torció en frustración y miedo, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Su habitual bravado se había derrumbado, y ahora estaba expuesto. Jenny podía ver el pánico en sus ojos. Sabía que cualquier influencia que alguna vez tuvo, cualquier poder que pensó que tenía, se le estaba escapando de las manos. Jenny observó cómo la presencia de Daniels parecía dominar la escena. Irradiaba un nivel de control y autoridad que era inquebrantable. Tom no tuvo más remedio que retroceder, con la mano aún en su arma, aunque ahora en un gesto de impotencia en lugar de desafío. Mientras Jenny procesaba todo lo que había sucedido, no podía sacudirse la sensación de que Mark Daniels tenía alguna conexión más profunda con su pasado. El nombre Mark seguía resonando en su mente. ¿Podría ser esto más que una simple coincidencia? ¿Estaba el capitán Daniels relacionado con Michael Marquez, su antiguo compañero? Y si es así, ¿era todo esto parte de un plan más grande para exponer la corrupción sistémica dentro del departamento de policía, aquel plan que se remontaba a esa noche en la que Márquez había sido injustamente acusado? Toda la escena era como un rompecabezas, y Jenny estaba en el centro de él, sin saber cómo encajaban todas las piezas. Pero una cosa era segura, su visión del mundo estaba a punto de cambiar drásticamente. Esto no era solo acerca de enfrentarse a la corrupción de Tom.
Esto era sobre algo mucho más grande, algo que podría sacudir al departamento entero hasta sus cimientos. Jenny se encontró al borde de algo monumental, y mientras miraba al capitán Daniels, a la agente Rodríguez y a Tom, sabía que su carrera, y quizás incluso su vida, nunca volverían a ser las mismas. Tom, de pie allí con una máscara de calcetín, era un reflejo lejano del oficial arrogante que había sido momentos antes. Sus palabras racistas anteriores ahora parecían resonar fuertemente en su mente, dejándolo horrorizado y paralizado. Su boca se abría y cerraba varias veces, como si intentara hablar, pero no salían palabras. Sus ojos nerviosos se movían entre Elaine, el capitán Daniels y Jenny, desesperado por encontrar una salida o alguna justificación para deshacer el desastre que había creado. El sudor le corría por la frente mientras la realidad de sus acciones y sus inevitables consecuencias finalmente lo alcanzaban. Su mundo, uno construido sobre prejuicios y abuso de poder, se estaba desmoronando, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Jenny miró a su compañero, un torbellino de emociones en su pecho, dolor, disgusto y decepción. Por primera vez, comprendió completamente la profundidad de los juicios erróneos de Tom. Era un hombre que se había escondido detrás del poder de su placa, solo para que esa máscara fuera rasgada por su propia arrogancia. Mientras lo veía retorcerse, Jenny se dio cuenta de cuán ciega había estado respecto a su verdadera naturaleza. Luego, el capitán Daniel se dirigió a ella. Oficial Thompson, dijo, con una voz ahora más suave que antes. Ha sido una parte crucial de esta operación, incluso si no lo sabías. Jenny parpadeó, sorprendida. No entiendo, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Elaine, ahora completamente en su papel de agente federal, avanzó. Tu reputación de integridad llamó nuestra atención, explicó. Necesitábamos a alguien dentro del departamento, alguien que reaccionara de manera natural a las situaciones que creamos. La mente de Jenny corría mientras procesaba lo que decía Elaine. Cada momento de duda que había sentido, cada lucha interna que había atravesado, habían sido parte del plan. No sabía si sentirse honrada o manipulada. ¿Había sido un peón en este gran juego, o había sido una pieza integral de un cambio tan necesario? Elaine continuó, con una voz tranquila y autoritaria. Esta operación ha estado en marcha durante meses. Hemos estado investigando una red de corrupción que abarca múltiples niveles del departamento. Hemos mapeado patrones de comportamiento, identificado oficiales problemáticos y planeado cada paso cuidadosamente. Hoy, dijo, con un ligero matiz de triunfo, fue la culminación de ese esfuerzo. Necesitábamos pruebas concretas de mala conducta y, lamentablemente, el oficial Stevens proporcionó precisamente eso. Mientras hablaba, Jenny escuchaba atentamente, inundada por una mezcla de asombro y horror. Había sido parte de algo mucho más grande de lo que había imaginado. La profundidad de la corrupción dentro del departamento, cuánto tiempo había pasado desapercibida, le revolvía el estómago. Tom, su compañero, había sido uno de los actores clave en esa corrupción, y ella había sido demasiado ingenua para verlo. El capitán Daniel se volvió hacia Jenny una vez más, una ligera sonrisa suavizando su actitud severa. Oficial Thompson, comenzó, tu conducta durante esta operación ha sido ejemplar. Has demostrado integridad, compasión y, lo más importante, el coraje para cuestionar órdenes injustas. Jenny sintió que su corazón se aceleraba. Una extraña mezcla de orgullo e incertidumbre recorría su cuerpo al darse cuenta de la gravedad de la situación. Había sido puesta a prueba sin saberlo, y había pasado. Con gran satisfacción, continuó el capitán Daniels, me complace informarte que has cumplido con todos los criterios para una promoción a detective en la División de Asuntos Internos. El aliento de Jenny se detuvo en su garganta. ¿Detective? ¿En asuntos internos? El capitán Daniels asintió, con un destello de respeto en sus ojos. Necesitamos oficiales como tú para liderar el cambio dentro de este departamento. Tu compromiso con la justicia no ha pasado desapercibido.
Jenny se quedó allí, momentáneamente sin palabras. El peso de las últimas horas la oprimía, pero debajo de todo, había un profundo sentido de renovada determinación. Su viaje hasta este momento no había sido fácil. Había cometido errores, enfrentado sus propias dudas y casi se había dejado aplastar bajo el peso de la manipulación de Tom. Pero no había cedido. Había luchado por lo que era correcto, y ahora se le estaba dando la oportunidad de hacer una verdadera diferencia. A medida que Jenny aceptaba la nueva realidad que se le presentaba, no podía evitar sentir un sentido de orgullo. No solo había pasado una prueba. Había demostrado que la integridad y el coraje aún tienen un lugar en la aplicación de la ley, incluso frente a una corrupción profundamente arraigada. Y ahora, como Detective Thompson, tendría la oportunidad de liderar la lucha por un futuro mejor.